Buenas a todos, ¿cómo les va? Bueno, en este nuevo video vamos a ver todo lo referente a los productores. Es uno de los datos más importantes para poder llegar a la emisión de los vales de pesada. Esto lo vamos a encontrar acá en las opciones de archivo, como las otras opciones de configuración para llegar al objetivo de la emisión del vale de pesada. Archivos, productores. Bien, voy a correr un poquito la ventana para que se vea un poquito más claro. Acá tenemos que diferenciar dos cosas: los propietarios de la uva y los propietarios de los viñedos. En el 50% de los casos, el mismo propietario de la uva, o sea, quienes nos trae uva a la bodega, es el propietario del viñedo. El 50% de los casos pasa eso. La otra mitad, no. El que trae la uva no es el mismo que está inscripto ante el INB. Entonces, esa diferencia la tenemos que tener bien marcada dentro del sistema para que después, cuando transmite datos al INB, sepa colocar ciertas marcas que tienen que ver con esos terceros otros, ese campo adicional que se tiene en el vale de pesada. En el vale de pesada uno puede decir que está ingresando uva propia, uva de terceros, como modalidad puede ser uva de tercero y que la estamos comprando como bodega, o sea, va a ser uva adquirida, o la uva puede ser de un tercero que a su vez ese tercero la trae de otro tercero a quien le está comprando la producción fuera de nuestro alcance. O sea, por ejemplo, esta empresa que tenemos acá, Viñedo Las Moras, es una empresa que tiene viñedos propios y es una empresa que ha comprado uva a un tercero y nos las está trayendo nosotros a nuestra bodega. Entonces, ese para nosotros es un tercero, pero que a su vez también trae uva de otros terceros. Esa diferencia sutil es muy importante tenerla bien claro y definirla bien acá en el sistema, porque al momento de emitir el vale de pesada, el sistema va a pedir o no una información adicional que nos exige el INB, que serían los datos respaldatorios. Ya lo vamos a ver en la emisión del SIU. Los datos respaldatorios tienen que ver con un contrato, un número de contrato, un número de arrendamiento, de alquiler de la propiedad. Supongamos que Viñedo Las Moras está alquilando otro viñedo, entonces esa producción que está explotando es producción propia de Viñedo Las Moras, pero el viñedo no es propio, que lo está arrendando. Entonces el INB nos pide, bueno, ya que me traes uva de un viñedo que no es tuyo, dame algún respaldo que me diga que no te estás robando esa uva. Entonces eso va a estar dado por un contrato de arrendamiento, va a estar dado por una compra de uva en planta, etcétera, por una factura. Bien, vamos ahora a los datos que necesitamos cargar para que el sistema quede bien configurado. Esta primera ventana que aparece acá, como les decía, cuando entramos a la opción de archivos productores, es la ventana de los propietarios de la uva. O sea, esta va a ser la empresa que nos trae la uva a nosotros. También puede ser nuestros propios datos, o sea, nosotros como bodega también somos productores, podríamos ser productores. Entonces podríamos estar dándonos de alta como un productor, pero ya en este caso vamos a declarar o vamos a definir en el sistema que esta empresa con este viñedo es propio, somos nosotros mismos. Para este caso de que es un tercero, Viñedo Las Moras, vamos a entrar a modificar, vamos a ver qué dato nos pide. Nos pide un número de quit de esa empresa, nos pide el nombre de la razón social bajo la cual va a salir los contratos de elaboración, van a salir las declaraciones juradas, todo lo que tenga que ver con datos oficiales. El domicilio donde está ubicado, la modalidad, si esto es un dato que pertenece a un tercero o es un dato que pertenece a nosotros mismos. Porque si bien nosotros estamos usando el sistema, estamos cargando, somos bodega y tenemos los datos de nuestra bodega definidos y que de alguna manera estamos trayendo nuestra propia uva, tenemos que configurar en estas bases de productores, tenemos que configurarnos como nosotros un productor más, pero que somos propietarios de la bodega y de la uva. Entonces en este caso, que es un tercero, que no tiene que ver con la bodega, lo vamos a definir acá como tercero. Por eso que en este campo aparece o es un tercero o es propio. Bien, datos de los ingresos brutos que nos hacen falta para la emisión de los contratos, la condición frente al IVA para poder hacer todos los trámites de facturación y algún dato que tiene que ver con los contactos. Bien, entonces este es el propietario de la uva. Ahora vamos a ver
viñedo Las Moras, ¿desde dónde trae uva? Nos vamos a propiedades y acá empezamos a detallar. Trae uva de Finca Las Palmas y trae uva de viñedo Las Moras. ¿Cómo sabe el sistema que viñedo Las Moras o Finca Las Palmas pertenecen a este mismo propietario que tiene este quit que hemos visto acá arriba? Porque cuando vamos a cargar el dato, los datos del viñedo, el sistema nos vuelve a pedir nuevamente el quit bajo el cual está inscrito en el INV. Ahora, si ese quit coincide con el quit del dato del propietario de la uva, el sistema ya entiende de que el propietario de la uva también es el propietario del viñedo. Pero en el caso de que el quit, como tenemos acá en el ejemplo de Finca Las Palmas, el quit que hemos informado acá en el sistema no es el mismo que el quit del que está trayendo la uva, ya el sistema entiende de que viñedo Las Moras, que es propietario de la uva en este momento, no es propietario del viñedo, o sea, el viñedo está inscrito ante el INV con otro quit. Esto se puede dar porque viñedo Las Moras, como decía recién, está comprándole la uva en planta a un tercero. Está alquilando, arrendando la finca y está explotando la finca bajo un contrato de arrendamiento. O a lo mejor, Finca Las Moras tiene dos socios, en donde uno de los socios, que se llama Las Palmas, aporta la uva a la sociedad, que es Viñedo Las Moras. Entonces, Viñedo Las Moras tiene un quit, uno de los socios tiene a su vez un quit independiente. Si bien pertenecen al mismo grupo de personas, son bajo digamos, la mirada de la parte fiscal, son entes fiscales diferentes. Entonces tenemos que informarlos como entes diferentes. Entonces en este caso, el sistema, cuando vayamos a emitir el vale de pesada y detecte de que el quit es diferente, el quit del inscripto es diferente al quit de la empresa que está trayendo la uva, nos va a decir, bueno, dame los datos respaldatorios de esta producción, de esta uva que estás trayendo, un número de factura, como decía, un número de contrato o algún otro dato que valide de que esa uva la estás adquiriendo y no se está, digamos, no se está robando, básicamente. Bueno, los datos del viñedo salen del mismo censo, de la misma acta censal y el censo vitícola que tiene cada uno de los productores, o sea, de la ficha de inscripción que tiene ese viñedo ante el INV. Tenemos que irnos a esa inscripción del INV, tenemos que pedirle a cada uno de los productores que nos traiga la información, que nos traiga copia de la ficha de inscripción y del censo vitícola que ha sido, digamos, registrado de alta por el INV y que ha sido empadronado por el INV a través de esos números que en Argentina se utilizan. El INV empadrona a las bodegas y a los viñedos y les da un número con las mismas características y todo eso está ya bajo un padrón que lo podemos consultar, que nos puede informar el INV y que nos debe traer el productor para que nosotros constatemos que es un inscripto, que es una empresa que está inscripta y que cuando vayamos a emitir el vale de pesada no estemos cayendo en irregularidades a causa de un tercero. Entonces estos son los datos de la ficha del tercero. Nombre del viñedo, que nos puede servir como referencia cuando uno está en la báscula y dice ¿y dónde viene la uva? Y viene de Finca Las Palmas. Bueno, ya más o menos nos encontramos mucho más rápido que si nos tiene que decir el número muchas veces del viñedo. El domicilio, los datos de ingresos brutos, la provincia donde viene y luego un campo que nos hace falta puertas adentro de la bodega para saber si queremos hacer un seguimiento de los cuarteles de ese viñedo o no. Cuando es un viñedo que no es propio y prácticamente no nos interesa, pero si un viñedo es propio, nos interesa hacer un seguimiento, o a lo mejor el viñedo desde los cuales está ingresando uva, desde el cual está ingresando uva, es un viñedo que le hemos venido haciendo un seguimiento y que hemos venido haciendo un tratamiento en ciertos cuarteles sí, en ciertos cuarteles no. Nos interesa saber de qué cuarteles están viniendo. Bueno, este es otro video que vamos a ver más adelante, cómo enlazar los datos del viñedo, del censo vitícola, con los datos de la estructura del viñedo, de los cuarteles, con sus variedades y con sus otras características que ya nos interesan a nivel netamente vitícola.
Una vez que hemos dado de alta a cada uno de los viñedos, nos queda nada más que definir cuáles son las variedades posibles que están inscriptas, que están declaradas ante el INB, que nos pueden traer ese viñedo. Y este es otro dato muy importante, porque si el sistema no nos va a dejar ingresar un dato, ni siquiera emitir un SIU con un viñedo y una variedad que no esté declarada y que no la hayamos incorporado dentro del sistema. Esto es relevante porque cuando el INB hace controles de la información que le estamos mandando de las declaraciones juradas, hace este tipo de chequeo. Si el productor está activo, si el viñedo existe, si la variedad existe, si la producción que estamos trayendo está dentro de los máximos admitidos, que eso también vamos a verlo ahora cuando veamos la parte de las variedades. Entonces toda esa información hace al control del INB y también hace el control nuestro para evitar que emitamos una declaración jurada que tenga datos inválidos y que luego nos venga de vuelta con una multa. Entonces, nos vamos a Viñedo de las Moras, damos clic al botón censo y acá empezamos a declarar, a ingresar en el sistema cada una de las variedades que tiene ese viñedo. Si nosotros nos fijamos en el censo vitícola, si tienen un censo vitícola en mano, van a notar que es un papel compuesto por 2 hojas que tiene 4 rubros, en donde en cada uno de esos rubros el productor, el propietario del viñedo, ha declarado que tiene uva pura, en cultivo puro, que no tiene mezcla con otras variedades, uva que tiene mezclas con otras variedades, que está mezclado entre hileras, uva que está con otros tipos de producción, como por ejemplo frutales, olivos, y mezclas al azar. Esos 4 rubros definen toda la uva que nosotros tenemos en un viñedo, si fuera un viñedo propio. Lo que tenemos que hacer acá para cargar este dato es revisar esos 4 rubros, y si por ejemplo tenemos Malbec, tenemos que buscar la Malbec que está en los 4 rubros y sumar todas las superficies e ingresarlas acá. Entonces este Malbec que hemos puesto acá viene a ser el resultado de la sumatoria del Malbec que está en presencia en estado puro, mezclado entre hileras, con otros frutales, mezclados al azar. Eso es lo que se ha declarado ante el INB. Y el INB, la sumatoria de toda esta Malbec que tenemos acá, que por ejemplo en este ejemplo tenemos que se ha plantado 108.7 hectáreas en parrales en total. Cuando el INB haga un control sobre esta uva que está ingresando a la bodega, si nosotros nos escapamos de los límites admitidos, admisibles o producciones probables, el INB cae con una intervención y una inmovilización de esa producción por cosecha poco probable. Entonces acá entra en juego estos 2 datos que tenemos acá arriba. Cantidades máximas por viña, cantidad máxima por parral. ¿Qué viene a ser esto? Acá está expresado en kilos, serían la cantidad de kilos que podría producir un viñedo de Malbec que está conducido por el sistema de conducción de viñas o espalderos bajos, o el caso de los parrales y espalderos altos, un máximo de 35.000 kilos. Estos datos salen de una estadística del INTA que arrojó hace 2 décadas atrás, en donde hicieron un censo, relevamiento de varias zonas, y llegaron a una conclusión de que una variedad como Malbec produce como máximo en espalderos bajos 220 quintales, o sea 22.000 kilos en total. En base a estas estadísticas el INB actúa, y si en una bodega se han ingresado más de esta cantidad de kilos de una variedad determinada, de un viñedo determinado, esta cantidad de kilos por hectárea, automáticamente cae la inspección y la intervención y todos los problemas que quienes trabajan en bodega ya saben de qué se trata. Entonces con estas herramientas al sistema le estamos diciendo: contrólame si me estoy pasando o no me estoy pasando de estos límites, porque justamente lo que no quiero es pasarme de estos límites y enterarme que me he pasado cuando ya me cae una multa o me cae una intervención. Estos límites están muy por encima de lo que realmente se produce hoy día en viñedos. Una uva Malbec, por ejemplo, en un espaldero bajo
140, 150 hectáreas es un número grande, porque lo que se persigue es calidad y no cantidad muchas veces. Así es que estos valores están siempre por encima de un número que realmente podríamos llegar, a menos que tuviéramos un viñedo que está muy bien conducido, que está muy bien cargado y que tiene una superproducción. Podríamos llegar a estos valores o superarlos. En un caso que superemos estos valores, como responsabilidad por parte del agrónomo o la persona que está a cargo de la parte agrícola, tendría que avisar al INB y denunciar que vamos a tener una superproducción. ¿Que es factible? Sí, es factible, porque si hay un viñedo que está muy prolijamente trabajado, digamos preparado para la carga, podría llegar a dar por encima de estos valores. Cada vez que cargamos una variedad, el sistema, nuestro sistema, propone estos kilos porque ya están precargados dentro del sistema. Entonces prácticamente no tendríamos que tocarlo, a menos que quisiéramos hacer nosotros ahora un control mucho más puntual dentro de un viñedo. Nosotros supongamos que supiéramos que este viñedo, que a lo mejor es propio o que le estamos haciendo un seguimiento, sabemos que este viñedo no produce más de 145 quintales por hectárea, o sea 14.500 kilos por hectárea, porque ya tenemos estadísticas de años anteriores. Entonces el sistema acá me va a poder dar, con algunos informes que tenemos, que los vamos a ver más en otros videos, nos va a poder dar una referencia de cómo vamos con la vendimia, cuánto me falta aproximadamente ingresar de ese viñedo. Entonces esto me da mucho más claridad al momento de la vendimia. Si por ejemplo estamos en la mitad de la cosecha de un viñedo determinado, supongamos este viñedo que tiene 108 hectáreas, un viñedo grande, y estamos en la mitad de toda esta superficie, hemos cosechado la mitad de todos los cuarteles, y nos encontramos con que no llegamos a los 3.800.000, o sea, estamos muy por debajo de esa mitad del 1.800.000, que sería la mitad de todo esto, o aproximado 1.600.000, significa de que la producción está merma, o estamos teniendo un problema con el productor, nos está llevando a otro lado, de un trato que hemos hecho, algo está pasando. Nos da una referencia de dónde estamos parados en el momento de la vendimia. Y esto nos da capacidad de reaccionar para, si nosotros teníamos ya planificado una producción determinada, una cantidad de kilos determinada, y nos encontramos que hay mermas, que hay desvíos, que hay cosas que no están entrando, podemos salir a buscar tempranamente más producción a otros productores que tengamos contacto para poder cubrir esa producción que queríamos, a la cual queremos llegar, ¿no? Bien, bueno, son todos datos que nos permiten controlar al momento de la carga y que nos permite proyectarnos hacia adelante o tener una mirada mucho más amplia de cómo nos está yendo con la vendimia. Bueno, una vez que hemos dado de alta a todas las variedades dentro del viñedo, el sistema nos arroja al final la cantidad total de hectáreas. O sea que si hemos cargado el censo vitícola completo, este número que está acá debería coincidir con el informe del INB, ese papel del INB. Esto muchas veces me plantean de que para qué vamos a cargar en el sistema variedades de uva que no me va a traer ese productor. Y la justificación es que si uno carga todos estos datos completos, aunque Merlot, Shiraz, Aspirant, Pinot Negro, Pinot Noir no lo vayan a traer, es interesante tenerlo porque vamos nutriendo al sistema de un dato estadístico y censal que no tenemos acceso desde otro lado, y que nos podría servir a futuro para poder revisar a ver quién tiene Shiraz, por ejemplo. Quiero empezar a producir un varietal Shiraz o un blend Shiraz con alguna otra variedad y queremos saber quién tiene Shiraz. El sistema tiene también uno de los informes que nos muestra los censos vitícolas reunidos por variedad. Entonces, si hemos cargado los censos vitícolas completos, vamos a poder aprovechar esos informes donde vamos a poder ver todos los productores que alguna vez nos arrimaron uva, qué variedades tienen, y de una variedad determinada quiénes son los productores que poseen, en qué cantidad de hectáreas, y cuál sería más o menos un aproximado de la cantidad de uva que podrían estar arrimando. Estos son todos datos que a nivel comercial son realmente muy útiles. Bien, bueno,
una vez que hemos definido entonces el censo vitícola, ya tenemos a partir de acá todos los datos necesarios referente al productor, al viñedo y a las variedades que vamos a arrimar a la bodega. Nos queda un par de datos más que configurar para poder llegar a ese punto que queremos, que es a la emisión del vale de pesada. Bueno, esto sería todo con respecto a productores. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video.